En este video te platicaré de la investigación en contra del primo de Cuauhtémoc Blanco, del desafuero en contra del alcalde de Culiacán y del ataque en una granja de pollos en Petaquillas, en Chilpancingo, Guerrero. Bienvenidos al Caporal del 11 de junio. ¡Comenzamos! Vaya noticia la que ha dado el abogado de Jaime Rodríguez, el Bronco, el exgobernador de Nuevo León, hace apenas unas horas. Finalmente, el Bronco será puesto en libertad condicional. Saldrá, podrá dejar el penal, podrá dejar el hospital en donde se encuentra actualmente en recuperación. En este canal te he venido platicando acerca de la estrategia sobre la defensa del Bronco para que deje inicialmente el penal y posteriormente el hospital, para que lleve su proceso en libertad. Inicialmente logró dejar el penal de Apodaca tras advertir daños en la salud del exgobernador y ser sometido a una cirugía en la que le quitaron 40 centímetros de intestino. Apenas el pasado jueves 9 de junio la defensa pidió al juez un cambio en la medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario. Y finalmente, este sábado 11 de junio, el abogado del Bronco ha asegurado que el juez cambió la medida cautelar para que pueda seguir el juicio en casa por delitos electorales. Recordemos, el Bronco lleva dos procesos. Uno por el uso de recursos públicos, por reunir firmas para buscar la candidatura independiente, del cual le acaban de quitar la prisión preventiva y le impusieron el arraigo domiciliario. Y el segundo proceso que enfrenta es por abuso de autoridad por la requisa ilegal de la ciclovía, el cual le impusieron prisión preventiva, pero hace más de una semana solicitó justo este arraigo domiciliario y lo consiguió. Ahora sí, no hay nada que le impida al Bronco volver a casa, salvo su estado de salud, porque aunque ya le dictaron arraigo domiciliario, aún debe de estar bajo observación en el hospital, según ha informado su esposa. Hoy la vida de una persona, independientemente del cargo que Jaime tuvo, independientemente de que todos los días lo acusa de algo, hoy la vida de Jaime está en peligro y espero y no pueda cargar con eso. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación en contra de Edgar Riou Pérez. Él es secretario particular y primo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Edgar Riou está siendo acusado de dispersar más de 11 millones de pesos en depósitos hormiga al círculo familiar y de colaboradores del gobernador. Esta denuncia judicializada ya en Morelos ha retomado parte de investigaciones iniciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por la Fiscalía General de la República, que datan del año 2020, cuando detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno del morenista. Sin embargo, esta investigación quedó congelada, pero ha empezado a ser retomada y ampliada por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, incluso tomando en consideración presuntas triangulaciones millonarias en Estados Unidos. Según autoridades ministeriales, el primo de Cuauhtémoc Blanco recibió del gobierno de Morelos 1.320.000 pesos entre octubre del año 2018, cuando Cuauhtémoc asumió la gubernatura, y diciembre del 2019 por concepto de percepciones. La investigación señala que desde el año 2015, un año antes de que Cuauhtémoc Blanco fuera alcalde de Cuernavaca, Riou Pérez reportó vínculos financieros inexplicables con Ulises Bravo Molina, medio hermano del gobernador, y Natalia Resende, esposa del gobernador, y que entre los años 2015 y 2016 recibió en sus cuentas 2.095.000 pesos, de los cuales 1.140.000 eran de Jaime Tamayo Godínez, amigo del exfutbolista y apoderado de la marca La Cuauhtemiña. Recordarás ese movimiento futbolístico. Sin embargo, el primo del gobernador ya promovió un amparo para evitar ser detenido, y la jueza segunda de distrito del estado de Morelos fijó para el 27 de julio la audiencia constitucional para determinar si es o no procedente la demanda de amparo. Esto opinaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en junio del año 2020, cuando las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Fiscalía General de la República estaban en curso, rondaban el entorno del gobernador antes de que estas investigaciones fueran congeladas. Investigaciones, recordemos, ahora retomadas por la Fiscalía Estatal. No soy tapadera, lo he dicho desde el principio, sea quien sea,
si se comete un acto de corrupción, tiene que ser castigado. La gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción de México. Este viernes 10 de junio el Congreso del Estado de Sinaloa sesionó a puerta cerrada y le quitó el fuero al morenista Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán. Bueno, ahora exalcalde de Culiacán, porque solicitó licencia en esta semana. Jesús Estrada está acusado de abuso de autoridad, discriminación e irregularidades en el desempeño de la función pública. Con el desafuero ahora ya es posible proceder con el juicio político en su contra por parte de la comisión instructora y luego de que la fiscalía judicialice el caso. Jesús Estrada no acudió a la sesión, pero medios locales aseguran que lo vieron huyendo del país. Vaya, tomando un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California. Desde el pasado 3 de junio, cuando la Fiscalía General del Estado solicitó al Pleno el desafuero del alcalde, Jesús Estrada había acusado ante medios de comunicación y en redes sociales que era víctima de persecución por parte del gobierno estatal, también de afiliación morenista. Escuchemos lo que dijo el alcalde en su defensa. Señor gobernador, se lo digo con mucho respeto, que debe poner orden y no dejarse mangonear por esa bola de rufianes. Yo confiaba mucho en usted como una persona honorable, en su familia. Éramos amigos, porque hoy se convierte en mi peor enemigo. Lo que estoy diciendo ahorita, señor gobernador, no lo considero como una ofensa, es la verdad. Y es producto de lo que usted ha hecho en contra mía. Yo no puedo quedarme callado. A toda acción corresponde una reacción. Usted quiere seguir golpeándome, me voy a defender. Quizás los golpes de regreso no sean iguales que los suyos. Porque usted sabe qué pata cojea. Y sabe cómo está manejado el gobierno. Y sabe cómo llegó también ahí. Porque usted no ganó la encuesta como candidato. En el último video te platiqué del secuestro de 2 mujeres en Colima, Leticia Josefina Saucedo y Katia Yuleni Rodríguez, quien tiene 5 meses de embarazo. El secuestro ocurrió este viernes 10 de junio, por el que fue bloqueado el libramiento de la carretera Colima-Guadalajara, bloqueado por vecinos y familiares de ambas mujeres. Inicialmente, la Fiscalía de Colima informó que detuvo a 3 personas por este secuestro, sin mencionar nada sobre las secuestradas, pero hace apenas unas horas actualizaron las cifras. Suman 17 los detenidos por estos 2 secuestros, además de que han sido aseguradas armas y equipo táctico, esto en las últimas 24 horas. Sin embargo, el vocero de la Mesa Estatal de Seguridad, Gustavo Adrián Joya, lamentó que hasta el momento no han sido localizadas las víctimas. Se detuvieron a 17 personas a quienes se les imputan diversos delitos del orden común y federal. Además, se aseguró lo siguiente: 31 armas largas, 9 armas cortas, 25 chalecos tácticos, 4 radios de comunicación, un inhibidor de señales de comunicación, 7 granadas, decenas de cargadores y cientos de cartuchos de diversos calibres, todos ellos útiles. El evento sigue en curso. Le reitero, lamentablemente las 2 mujeres no han sido hasta el momento localizadas. A las 3 de la mañana, con 30 minutos de este sábado 11 de junio, el Palacio Municipal de Atenango del Río, el estado de Querétaro, fue atacado por hombres armados. Según las autoridades municipales, solamente hubo daños estructurales, daños en la fachada del Palacio Municipal, y también resultaron dañadas 2 patrullas y 2 unidades oficiales. Eso sí, sin una sola persona herida y sin una sola persona detenida. El ayuntamiento informó que también suspendieron las labores públicas tanto hoy como mañana, domingo 12 de junio. Tras este ataque, un grupo armado se videograbó adjudicándose la agresión. Sobre este hecho no ha habido más información por parte de las autoridades, por lo que aún se esperan más detalles sobre lo que está ocurriendo en Atenango del Río. Este es un comunicado por el municipio de Atenango del Río y sus alrededores, solo para hacerles saber que el cártel de la Sierra ya está aquí presente. Venimos por toda la bola de secuestradores
extorsionadores que apoyan a Cholo Palacios. Señor presidente, ¿usted sabe por qué fue el motivo del ataque? Quiero que veas esta fotografía, te la muestro ahora. Esta foto fue tomada en Reynosa, Tamaulipas, a donde llegaron 200 elementos de élite del ejército mexicano ante el incremento de la inseguridad. Bueno, a menos de 24 horas de su llegada, hombres armados atacaron a policías estatales, dejaron a 2 policías heridos y dejaron daños severos en patrullas. Este será tema de mi próximo video, así que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y llegamos al tema principal. Esto ocurrió en la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, Guerrero. Apenas el pasado martes 7 de junio te traje este video a este canal, te lo muestro en pantalla, te dejo el link en la descripción. Un video sobre esta comunidad, en donde pobladores retuvieron a elementos del ejército durante 9 horas para exigir que les permitan colocar un retén de la policía comunitaria, luego de que en la zona hay un conflicto entre los tlacos y los ardillos. Finalmente, los soldados fueron dejados en libertad, aunque la autoridad no cedió en permitir la instalación de este retén, pero sí fue instalado un punto de revisión de elementos de la Guardia Nacional. Fueron liberados los soldados en medio de un dispositivo de rescate y también a pedradas por los habitantes. Liberar ya a los elementos del ejército mexicano y los mismos habitantes de la comunidad de Petaquillas pues están, como pueden escuchar, están pues corriendo a los elementos del ejército mexicano y de la policía estatal. De esta manera están gritándoles que se salgan de su comunidad, están aventándoles piedras. Desde ese martes pasaron el miércoles, jueves, viernes y sábado. Han pasado 4 días y una granja de esa misma comunidad, a una granja llegaron hombres armados y abrieron fuego en contra de 6 personas que estaban en una bodega de la granja pelando pollos. 5 adultos, una niña menor de 12 años de edad. Estas 6 personas fallecieron. 2 personas más sobrevivieron a la agresión, pero fueron hospitalizadas, heridas en Chilpancingo. Este ataque ocurrió apenas a 300 metros de donde están elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal vigilando tras el conflicto del pasado martes. La Fiscalía del Estado de Guerrero emitió este comunicado que ves en pantalla, informando que ya están investigando el hecho, aunque no han reportado detenidos hasta el momento. Así es como está la situación en Petaquillas, en Chilpancingo, municipio que suma ya 8 muertos y 6 vehículos del transporte público incendiados en tan solo 6 días, en lo que va de esta semana. Seguiré informando, indudablemente algo está ocurriendo en esta comunidad, en este municipio. Te muestro imágenes de la zona en donde ocurrieron los hechos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias y buenas noches.